tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes para hablar de diferentes temas, de temas finanzas personales, normas de información financiera, legal, PLD, fiscal, auditoría, todo para estar actualizado en estos días para que nosotros nos ayude como profesionistas hablando sobre diferentes temas, como les decía, profesionales. El día de hoy, en esta convocatoria que seguramente ustedes ya la vieron, vamos a hablar sobre la actualización y los recargos en la cuestión de los impuestos. Para esto, en un momento estaré presentando a un gran amigo que nos acompaña el día de hoy para hablar sobre este tema. Pero antes de hacerle las mismas invitaciones que lo hago normalmente a los inicios de los programas, en que cualquier comentario que ustedes nos quieran hacer, pónganlo en la parte de abajo y en su oportunidad lo estaremos contestando. Esto es debido a que, como ustedes saben también, en el momento en que estamos grabando, en el momento que se está publicando la emisión, tú lo puedes estar viendo en otro día, en otro horario totalmente diferente a la publicación. Esto es gracias a la magia del Internet que se queda almacenado este documento a través de la cuestión de las redes. Ahí ustedes lo podrán buscar en el canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, donde estamos subiendo justamente este tipo de contenido. Entonces, tú en el momento que pongas el comentario, en su oportunidad nosotros lo estaremos viendo y daremos respuesta a ese comentario que muy amablemente nos están haciendo favor de colocarlo en la parte de abajo. También nos pueden sugerir ustedes también tema y nosotros haremos lo posible para poder traer gente amiga, especialista en la materia, para hablar sobre ese tema que ustedes nos están recomendando. Al igual que ahí nosotros les pediríamos que nos ayuden suscribiéndose al canal de YouTube, que le pongan like a los videos, que lo compartan los videos, porque eso nos ayuda a seguir creciendo nosotros que ya llevamos 4 años en el canal y que esto nos hace que el algoritmo que está dentro de las redes nos empiece a poner en diferentes recomendaciones de diferentes personas y que nos puedan seguir viendo a través de la cuestión de las redes. También estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Búsquenos, pongan el like, compartan el material. Eso nos ayuda mucho a nosotros. También estamos en diferentes cadenas de distribución de podcast como Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, que el contenido está diferenciado por si tú nada más nos puedes escuchar. Es la opción, sería la versión de los podcasts, que te podemos acompañar de tu oficina a la casa, de la casa a la oficina. Y si tienes un poquito más de tiempo, poder ver la cuestión de los videos que estamos subiendo a través de la cuestión de las redes. Dicho todo esto, como se dice, el spam de la presentación y dónde nos pueden encontrar en la cuestión de las redes, entraremos en materia para hablar de la actualización y recargos en los impuestos. El día de hoy nos acompaña el licenciado en Contaduría, fundador de la firma contable Accounting, contador de despachos nacionales e internacionales, ha fungido como asesor de negocios en el sector público y privado, asesor particular de presidente municipal de la ciudad de Nezahualcóyotl. Actualmente trabaja en algunas propuestas legislativas en materia fiscal para el Congreso de la Unión. Ha sido la portada de la revista Defensa Fiscal en abril de 2023. Ha participado en la cátedra de la UNESCO en mayo de 2023 sobre los derechos humanos en materia tributaria y financiera, capacitador, conferencista, articulista de revistas de negocios contables y fiscales y titular del programa Contabilidad Inteligente a través de Yes Intelectual, plataforma de streaming. Y él es el licenciado en Contaduría, Omar Vega Salgado. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Rodrigo, un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Pues muy contento de estar aquí con tu auditorio para ver un tema, pues interesante, un tema que creo que a todos nos concierne hoy en día, que las autoridades están en una estrategia fiscalizadora muy abrumante, ¿no? Fíjate que ahorita con lo que empiezas compartiéndonos, Omar, sí, sí, yo creo que en estas épocas esta fiscalización, como dicen, es muy agresiva por todas las cartitas de invitación que hemos estado recibiendo, pero podría decirse que no es nuevo, ¿no? Hemos tenido diferentes periodos donde mucha gente que puede ser de mi generación, un poquito más grande, estaba comerciales de Manzano, de uno de los polivoces, donde se empieza a generar, ¿quieres a Lolita o a Dolores? Después estaba por ahí un auditor, Justino Morales, que hacía una cuestión de unos videos, buscando la forma de poder ver que un contribuyente se pusiera al corriente de sus diferentes obligaciones.
y justamente esto de la actualización y recargos tiene que ver con esa forma de poder encauzar a un contribuyente a que pague una obligación constitucional, ese famoso artículo 31, fracción cuarta, como una obligación para contribuir al erario público. Y ante la ausencia de esa contribución, tiene una repercusión que sería justamente esta actualización y recargo. Así es, y fíjate que todo esto es una cuestión de idiosincrasia, porque creo que la cultura fiscal, el pago de los impuestos ha ido avanzando como tú bien lo mencionabas en aquella época cuando los polivoces hablaban de Lolita, pues bueno, creo que nosotros éramos unos niños y entonces nuestros padres, que en ese momento, en el caso de los míos, eran comerciantes de dulces. Mi papá tenía muy claro que tenía que pagar impuestos, pero se le hacía un poco difícil. ¿Por qué? Pues porque era como un secreto a voces, ¿no? Como algo que no se conocía tanto. Hoy en día, pues bueno, con la tecnología y gracias a que también la autoridad ha hecho parte de su trabajo, creo que muy bien, pues ya la gente empieza a tener conciencia de que tenemos que contribuir al gasto público, ¿no? Pero también algo muy importante derivado de la reforma de 2012, donde le quitan una gran parte del presupuesto a petróleos mexicanos, pues yo desde aquel entonces lo venía diciendo, y ahora ¿quién va a pagar esos ingresos que le están quitando a Pemex y que ingresaban a la caja de Hacienda? Pues obviamente a todos los contribuyentes, y de ahí comenzamos nosotros a ver toda esta fiscalización feroz por parte de la autoridad, que el día de hoy, basado en la inteligencia artificial, machine learning, robots, pues ya podemos ver todo este tema tan agresivo que nos están llegando, bien lo mencionabas tú, cartas de invitación a través de sus facultades de gestión, correos electrónicos, y bueno, pues prácticamente no nos dejan dormir, ¿no? A todas horas están llegando, desde el correo que te dice, como por estas fechas más o menos llega uno que te dice, estimado contribuyente, le informamos que sus contribuciones están a punto de vencer. Entonces, hay clientes a mí que me llaman y dicen, oye Omar, me llegó esto, y yo le digo, bueno, solamente es un aviso, es un recordatorio para hacerte saber que Hacienda te quiere mucho y que está preocupado por ti, ¿no? Pero fíjate que lo que comentas, o sea, sí es muy problemático porque muchos contribuyentes se asustan y el primero que buscan es al contador, qué es lo que está pasando. Pero fíjate que ese tipo de invitaciones de las que dices que llega a principio de mes, no le llega a todo mundo. Ya lo dijiste, tiene la inteligencia artificial, el robot, y la autoridad ya está jugando con un grado de riesgo. O sea, ya saben quién es el contribuyente que no está presentando la información en tiempo y en forma, y de manera preventiva son a los que les llega este tipo de cartas de invitación en que ahí viene el vencimiento. Y después de los pagos provisionales, son de los primeros que les llega, ya pasó 1 o 2 días y no está presentada la cuestión de tu declaración en solamente con tema de invitación para que te pueda regularizar. Y ya los tiene identificados con este riesgo, porque a los contribuyentes que sí están cumpliendo y que están al margen, les llegan menos cartitas de invitación. Entonces, todo ese parámetro que estás comentando, Mar, es muy importante de sí estar al pendiente de que estar teniendo cumplimientos por toda la tecnología que actualmente tiene la autoridad y que por obvias razones, que lo estabas también ahorita comentando, en el periodo de Vicente Fox se identificó que ya no había petróleo, extracción de petróleo necesario para poderlo cubrir y que en épocas de lo que sería Felipe Calderón, justamente entra todo este sistema de contabilidad electrónica, CFDIs, que se le siguió avanzando con Enrique Peña Nieto y que con Andrés Manuel López Obrador, pues le dio una gran utilización en épocas de pandemia, esta fiscalización ya con CFDIs echando una maquinita que fuera eficiente y que es una forma de poder presionar al contribuyente. Es correcto, pero también hay que mencionar que esta tecnología, pues es falible, ¿no? Porque mucho se ha comentado, oye, no, Hacienda ya tiene hoy en día toda nuestra información, pero también es bueno comentar antes de entrar en materia que la autoridad ha mostrado muchas deficiencias en sus sistemas. Incluso la semana pasada, el viernes, hubo una caída o una intermitencia, como ellos le llaman, del sistema, donde no se pudo presentar declaraciones. Hubo un problema también me parece, pues, sí, de cuidado que las líneas vigentes de captura para pago en parcialidades de las declaraciones anuales, los contribuyentes iban al banco y les decían que la línea pues no la podían pagar porque no estaba vigente. Entonces, creo que la autoridad también
ha hecho un abuso de la tecnología, pero no ha tenido el cuidado de ver que funcione correctamente. Entonces, Y, estamos ante una situación también ahí, perdón que te interrumpa, de una inseguridad jurídica y de una inseguridad práctica de su página que sea funcional, ¿no? y aparte que no reconoce el fallo, ¿no? Porque uno puede demostrarlo, uno lo está viviendo con la cuestión de la página y ellos sacan comunicados de que no, todo está funcionando perfectamente, cuando realmente nosotros estamos viendo que hay ciertas fechas en que se aglucina mucho este tipo de información en las declaraciones anuales. En esto de los pagos en parcialidades de las declaraciones anuales de personas físicas, que no debería haber un tema en donde se le complicara a un contribuyente el obtener las líneas y pagarlo, y aún así en algunas fechas en específico se ha estado complicando. Y lo lamentable es que, como ha sido también una frase de este sexenio, al final de cuentas ellos tienen otros datos referente al funcionamiento de su página, diciéndole que si bien nosotros nos aventamos siempre todo hasta el último momento, pero es nuestro derecho, mientras tengamos fechas para poderlo presentar, ¿por qué no presentarlo al último? Más bien ellos tienen que tener la capacidad de recibir todas las declaraciones en los tiempos que están solicitando cumplimientos fiscales, Omar. Así es, mira, y es correcto. El gobierno ha pugnado mucho por esa falta de cultura y que el mexicano hace todo a la última vez, pero yo quiero también levantar la voz y decir, no es cierto. Habemos quienes sí tratamos de cumplir en tiempo y forma. El día de ayer yo incluso trataba de generar la línea de captura para un cliente que no pudo pagar su parcialidad del mes de mayo por esta situación y el sistema simplemente no me dejaba ingresar. Imagínate nada más, ¿no? Entonces, sí, también hay que decirle al gobierno, no gobierno, tú estás mal, tú también estás haciendo las cosas mal y esa falacia de otros datos ya no te la creemos porque también hay contribuyentes y tenemos pues mucha gente que ya es pensante, que ya no se la crea la primera y desafortunadamente, bueno, pues hoy en día yo creo que tenemos que buscar otras alternativas. Yo lo comentaba en algunos foros, está una ley de responsabilidad para los servidores públicos, se acaba de publicar el año pasado, en octubre, si no mal recuerdo, el reglamento interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y habrá que ver quiénes son los encargados de que los sistemas funcionen correctamente. Y si lo señala específicamente, que creo que sí, el reglamento interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues habrá que levantarle y fincarle las responsabilidades a estos funcionarios que tienen la obligación y la responsabilidad de que funcionen correctamente los aplicativos de la página. También hay que decirlo, ellos también tienen responsabilidad. Oye, Omar, y un poquito el tema que muy amablemente nos acompañas el día de hoy para poder platicar. Primero sería identificar, yo tengo una fecha de cumplimiento, ahorita lo decías, la problemática de sacar una línea de pago. Yo tengo fechas de cumplimiento anuales, tengo fechas de cumplimiento de pagos provisionales y algunos definitivos, como el caso del IVA, retenciones que tengo que estar cubriendo. ¿Qué es lo que sucede cuando no termino yo de pagar en una fecha establecida por parte de la autoridad? Ok, bien, para entrar en materia, pues bueno, hay que recordar que quienes deben pagar recargos y actualizaciones de las contribuciones, ¿no? Pues bueno, deben ser las personas físicas y morales que no paguen en tiempo y forma o en el plazo establecido en las disposiciones fiscales sus obligaciones. Entonces, de ahí, pues como tú bien lo decías, tenemos que identificar qué tipo de recargos, qué tipo de actualizaciones vamos a pagar. Y recordemos que, bueno, la tasa de recargos la tenemos identificada en el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación y de la cual podemos decir, se divide en tres, que son los recargos por prórroga, los recargos por pagos en parcialidades y los recargos por mora, que te marca el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. En principio, pues la tasa de recargos por prórroga es una tasa que te maneja el artículo 70 del Código Fiscal de la Federación y que te maneja una tasa del 0.98%, aplica para situaciones en específico donde la autoridad esté dando una prórroga muy particular. Tenemos también la de pago en parcialidades, que era la que ya mencionábamos, que te marca el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación y se da para cuando tú presentas una declaración anual, como fue en el caso de las personas físicas, y que decidieron o optaron por pagarla en 3, 6 o 12 parcialidades. Entonces, esta tasa de recargos
que va, cuando decides tú pagar en plazos de hasta 12 meses, va hasta el 1.26% mensual. Y la tasa por mora, que es cuando tú no cumples con tus obligaciones fiscales y que cabe mencionar, es algo a lo que el gobierno le tira, que, que los mexicanos sean incumplidos. Entonces la tasa ahí de recargos va del 1, es el 0.98 más un 50%, que te da más o menos 1.47% mensual. Que es lo que se ha considerado que es una tasa de financiamiento muy, pero muy cara a comparación de lo que puede hacer la cuestión de un banco. Estamos hablando que ese 1.40 y tantos que acabas de comentar, si lo llevamos a 12 meses, estaremos hablando que sería una tasa arriba de un 13-14%. Entonces es muy alto el financiamiento que se está pagando. Y lo recomendable es buscar, hablar con el contribuyente y decirle justamente esto, el financiamiento que te estés dando en la cuestión del tiempo, puede ser que en determinado momento llegue a ser tan alto que ya debas una cantidad exactamente igual por no haberlo pagado en tiempo, hablando de los famosos 4 o 5 años en un periodo de la cuestión de la generación de recargos. Entonces, creo que sí, lo que nos acabas ahorita de compartir, Omar, es una cuestión de ponerlo muy atento porque no es posible que sea una tasa tan cara o tan grande este impacto. Es correcto, mira, la tasa anual de 1.47 se va al 17.64, entonces es una tasa sumamente elevada, casi casi es la tasa TIE más los puntos porcentuales que te manejan el banco, ¿no? Entonces, a veces los contribuyentes se ven en la necesidad de no pagar sus contribuciones porque dicen, o pago contribuciones o pago a mis trabajadores, por ejemplo. Entonces, muchas veces yo les hago ahí algunas cuentas y le digo, pues mira, puedes financiarte, tienes tarjeta de crédito, puedes obtener hasta 50 días de acuerdo al corte, a la fecha de corte de tu tarjeta. Puedes acceder a este crédito PYME donde las tasas son preferenciales, incluso son tasas del 1%. Entonces, creo yo que ahí el empresario, el contribuyente, tiene que tomarse mucho de la mano de su contador para hacer las cuentas y ver qué le conviene un poquito más en ese sentido. Oye, Omar, y luego la duda es, ¿el recargo se genera mensual, diario? ¿Cómo es esa generación del recargo para un contribuyente? Bueno, como ya lo comentamos, es un mensual. Cabe mencionar, hay muchas personas que me dicen, oye, pero no ha terminado el mes, ¿por qué me estás calculando impuestos? Porque como lo dice la ley, el contribuyente tendrá la obligación de presentar sus pagos provisionales a más tardar el día 17 posterior a que haya terminado el periodo en que va a presentar su declaración. Entonces, una vez que el 17 no presenta sus declaraciones, pues al día siguiente ya tiene que estar considerando los recargos por mora, ¿no? En ese sentido, también cabe mencionar que de acuerdo a la terminación del RFC, pues te da unos días más, hasta 6 días hábiles, pero bueno, tampoco se confíen porque, bueno, pues en realidad cuando no se tiene la obligación de contribuir, pues esto queda de más. Entonces sí es muy importante considerar que los recargos por mora se van causando de manera mensual. Y a grandes rasgos, Omar, ¿cómo es el cálculo de estos recargos? O sea, ¿sobre qué base es? Ok, es sobre tu impuesto a pagar como tal. Voy a poner un ejemplo de persona física con actividad empresarial. Si tiene un impuesto a pagar de 1,000 pesos y no lo entera al 17 o de acuerdo a la terminación de su RFC a los días que le corresponde, pues a partir de que vence el plazo, ya incluso el mismo sistema de la declaración y pagos ya te hace el cálculo de tus recargos por mora y esos 1,000 pesos te van a generar 1.47 que prácticamente estarías pagando 12 pesos más por concepto de recargos. También es muy importante mencionar que no solamente vas a estar haciendo un pago de recargos si no haces tu pago en tiempo y forma, sino que también va a haber una actualización. ¿La actualización qué es? Pues es el cálculo de la inflación en el valor de la contribución que tú estás dejando de pagar. Y ahorita con lo que estabas aclarando, o sea, por ejemplo, independientemente de los días adicionales que tenemos por decreto en algunos contribuyentes, si la fecha de vencimiento es el día 17, el día 18 ya genera un recargo y se generaría hasta el siguiente 18 del mes siguiente el segundo recargo, si es que no se ha cubierto. Esto por la periodicidad de este pago definitivo o pago provisional, siendo una declaración anual que la fecha de cumplimiento, una puede ser el 31 de marzo para personas morales y personas físicas el 30 de abril, esas sí empezarían a correr a partir del primer día
del siguiente mes, que sería abril para personas morales y mayo para las personas físicas, y todos los primeros de mes, mientras no haya presentado la declaración, jugaría la cuestión de los recargos. Y ahí entraría también lo que dices, mientras más tiempo me tarde yo, voy a tener que actualizar la cantidad porque hay un desfalco económico por culpa de la inflación, que no le está cayendo a las arcas el recurso a la autoridad y que necesita un resarcimiento que corresponde a ese interés del recargo y la actualización del principal. Sí, es correcto. Hay que recordar que los recargos y las actualizaciones representan una compensación al fisco por no hacer nuestro pago en tiempo y forma, ¿no? Entonces, como tú bien mencionabas, en el caso de las declaraciones anuales, pues los plazos empiezan a correr. Ahí sí se conjuga que es con el término de mes y viene siendo mes con mes, mes con mes. Hablábamos de una tasa del 1.47 mensual por mora, pero también debemos adicionarle pues el efecto de la inflación, que es el tema de la actualización. Y aquí, por citar un ejemplo, vamos a hablar de la inflación del año pasado fue del 4.3%. Si tú dejaste de pagar tus impuestos en la declaración anual y tenías un saldo a pagar de 10,000 pesos, pues ese 17.64 que habíamos mencionado, que era la tasa que marcaba de recargos, súmale un 4.3, entonces prácticamente estás pagando un 22% de impuestos más en un año solamente, ¿no? Aquí hay algo muy importante también, que en algunos casos los impuestos se van la actualización y recargos se va a causar hasta por un ejercicio por un periodo de 5 ejercicios. Pero ¿qué sucede o en qué casos también se causa hasta por un ejercicio por un periodo de 10 ejercicios? Cuando el contribuyente no esté inscrito en el RFC, cuando no haya presentado una declaración anual. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en estos dos aspectos porque hay mucha gente hoy en día que tiene, sobre todo los que están en la informalidad, que dicen, no, no pasa nada, yo manejo mucho dinero en efectivo, yo ni siquiera estoy dado de alta, pero resulta que compran autos, que adquieren casas, que adquieren joyas, y hay un tema ahí todavía de lavado de dinero, perdón, de PLD y de avisos que tienen que hacer todas estas empresas que se dedican a la enajenación de estos productos, que por ahí puede ser un foco y para muchas personas en su momento pudiera llegarles alguna situación de este tipo. Oye, Omar, y referente a esto de la cuestión de la actualización, sería, decías, un índice anualizado, pero la actualización la podemos tener por tema de mes, ¿no? Que sería utilizar un INPC actual comparando contra la fecha en que debí de haberlo pagado para poderlo actualizar. ¿Será Es correcto? correcto, mira, bueno, aquí de hecho hay que mencionar que para calcular el factor de actualización que corresponde al periodo de mora, se debe de tomar entre el INPC del mes anterior, es decir, que si yo dejé de pagar el mes de marzo de 2023, yo voy a tomar el índice nacional del precio del consumidor de febrero 2023 y entre el INPC, perdón, a ver, el ejemplo es, yo tendría que haber pagado mis contribuciones el 17 de noviembre de 2023. Me encuentro en mayo 2024. Voy a tomar el INPC de abril 2024 y lo voy a dividir entre el INPC de octubre de 2023 para obtener la tasa de actualización. Es un cálculo pues realmente muy claro que le permite a la autoridad seguir teniendo el valor del poder adquisitivo del dinero a través del tiempo. Y que nosotros somos una economía inflacionaria, entiéndase que tenemos un aumento en una ganancia o pérdida de poder adquisitivo, pero siempre es hacia un aumento, tema inflacionario. Y también tenemos un efecto que aquí en México no lo tenemos, que es el tema deflacionario. Eso lo comento porque hay en algunos meses en que el índice que se puede estar utilizando, en lugar de darme un factor de uno con alguna cantidad que es la actualización, puede ser que me dé de 0 punto y algo, que se puede considerar como una desactualización, porque como ahorita lo trataba de comentar, no estamos en un periodo de desinflación que al final de cuentas sí hay en otros países. Aquí es solamente inflación, pero en algunos meses tenemos un índice por abajo del punto comparativo como lo estabas haciendo en una división. Y fíjate, curiosamente, en el mes de mayo, todos los años siempre ha habido un efecto negativo en la inflación. Y esto se da porque al parecer la autoridad en sus actualizaciones que hace a través del INEGI
pues bueno, hay un efecto ahí económico que hace que los precios de los bienes y productos bajen, derivado, insisto, es un efecto económico. Entonces, pero curiosamente, el sistema del SAT, cuando viene el tema que tú dejas de pagar tus contribuciones, ¿sabes qué te marca en la declaración de pago? Te marca cero, no te actualiza, o sea, o ni siquiera te da un efecto contrario, porque mucha gente diría, oye, pues entonces ahí tengo un saldo a favor. No, simplemente tu efecto es cero. Y suena medio ilógico porque siempre me va a estar pidiendo que yo actualice y todo, pero cuando hay un tema de una bajada de inflación, me pide que lo tenga cero, obviamente para no perderle. Pero es que esto también lo tenemos en otros factores como actualización de la CUC y la CUFIN, que ahí no lo aclara y que si somos estrictos y literal en lo que me dice el artículo 77 y el artículo 78, en una de esas sí la tengo que estar desactualizando, pero en el tema de impuestos, como dicen, la autoridad no le pierde. Claro, sí, no, bueno, y obviamente imagínate, en el tema de Cuca y Cufín, justamente hay un tema ahí muy interesante, incluso yo a veces, no sé si soy mal pensado, pero pareciera una vez que tú presentas tu declaración anual como persona moral el 31 de marzo, normalmente después de que ves tus resultados, se decretan dividendos por estas fechas, ¿no? Y entonces es cuando los accionistas quieren, pues tomar sus utilidades. Pero yo siempre les digo, no, vamos a esperarnos hasta el mes de junio, julio, precisamente por este tema donde hay una desinflación, como tú comentabas, ¿no? Donde el cálculo es negativo y entonces obviamente pues va a haber una reducción en el cálculo de tu CUFIN. Entonces sí es muy interesante considerar este tema. Y fíjate que ese fenómeno que dices que es en mayo, sí lo puedes ver identificado en algunos años, que entre febrero, marzo, abril y mayo hay una caída en cuanto al tema de inflación. No en todos los años, no todos los meses, pero estamos hablando que sí le da un efecto entre abril y mayo, que en algunas ocasiones platicando con algún contribuyente dice, no, pues nosotros nos esperamos a pagarlo entre mayo y abril porque nos sale una actualización de cero. La bronca es que también, como nos lo comentabas hace ratito, Mar, los recargos no me los quitan. O sea, si bien no se actualiza el principal, estamos hablando que sí se corre esa tasa de recargo de mora por cada mes que te atrases y al final de cuentas, pues es una cantidad adicional que tendrás que considerar para efectos de pagar. Y yo creo que en ese sentido, en este ejemplo que tú pones, solamente es para cuando no pagaste tus contribuciones marzo o abril del ejercicio en curso y que se haya dado este efecto negativo en la inflación, ¿no? Porque si tú lo hiciste, no pagaste un impuesto, como lo mencionaba en el ejemplo, noviembre de 2023, pues bueno, la actualización y recargos va a ser completa independientemente de que este mes el factor sea negativo. Y fíjate que también se me estaba yendo algo por ahí, Omar, para poderlo aclarar. Estamos hablando que son declaraciones de obligación de pago, porque hay otras declaraciones que son más del lado del tema informativo, que como ahorita lo estás comentando, no hay una cuestión de qué actualizar ni de qué pagar recargos, porque eso se basa sobre una contribución económica que se tiene que pagar, incluyendo la cuestión de contribuciones que son compensadas, que al final de cuentas se puede disminuir el impacto justamente de recargos de actualización cuando la cantidad que está compensando es cubierta con un saldo a favor que fue declarado con anterioridad. Pero siempre estamos hablando que es con una contribución pendiente de pago o una declaración que tenga un componente de pago. Claro, es correcto. Pues bueno, mira, en ese sentido también hay que mencionar que así como hay estas contribuciones de pago, también nosotros tenemos contribuciones a favor. Entonces, la ley también nos permite que cuando nosotros vayamos a cobrarle al fisco un saldo a favor, también ingresemos las actualizaciones y los recargos. En ese sentido, me parece muy equitativo esta parte y bueno, pues habrá que considerarlo, ¿no? Porque muchas veces las personas cuando solicitan su saldo a favor en la devolución manual de impuestos, pues lo hacen solicitando el saldo o el monto histórico y no lo actualizan. A veces es porque muchas personas lo hacen de manera personal y no consultan a un contador. Yo creo que en ese sentido hay que tener cuidado y para poder hacer la actualización correspondiente. Y en algunos casos también por un medio jurisdiccional se puede pedir el financiamiento del interés porque no lo devolvió en el tiempo plasmado, esos famosos 45 días, dependiendo de la contribución.
en el cual hasta se le puede solicitar un resarcimiento igual que me lo pide la autoridad con ese recargo de tema de mora, porque tampoco a mí me pidieron un pago en parcialidades ni nada por el estilo. Entonces también en algunos casos se puede pedir el recargo a mi favor y ya lo consideraría yo como ingreso, dependerá la cuestión también de la postura del análisis jurisdiccional que estemos impactando, pero también sería que nos paguen los recargos por haberse tardado ellos. Es correcto, y fíjate que ahorita esto que mencionas pasa mucho con las personas físicas, ¿no? Porque les piden, oye, fíjate que tu retenedor fulano de tal no me presentó la información correcta, por lo tanto, pues yo no te puedo devolver. Entonces, nosotros aquí lo que hacemos es presentamos la información y una vez que se da el visto bueno, solicitamos que sea con actualización y recargos. Eso es muy interesante lo que tú comentas. Oye, Omar, permíteme otra vez invitar a la gente que nos está viendo que ponga los comentarios en la parte de abajo del video y a su oportunidad lo estaremos contestando, que nos ayuden a sugerirnos temas y nosotros le haremos lo posible para traer contenido de lo que la gente está pidiendo y que al final de cuentas ahí están todas las cadenas de discusión. Para esto, Omar, un poquito, dos aspectos. Uno, algún medio de contacto en donde te podamos ver para efectos de alguna asesoría en cuestión particular sobre diferentes aspectos a lo que te dedicas tú, que es de la asesoría a un contribuyente y a un emprendimiento, a un empresario, donde poder localizarte. Y también si nos ayudas compartiendo también referente a tu emisión que tienes también a través de redes, también para que la gente te pueda buscar. Qué amable, Rodrigo. Sí, mira, me pueden contactar a través de mi página web www.accounting.com.mx. Tengo mi oficina en el World Trade Center, piso 28. Ahí con mucho gusto también, si alguien quiere acudir, previa cita, con mucho gusto podemos asesorarlos. Y también en mis redes sociales aparezco como Mar Vega y ahí comparto un poquito de todo lo que sea temas fiscales, un poco también de Dios y pues bueno, estoy a sus órdenes. También, perdón, en la emisión también de Yes Intelectual, pues estoy todos los jueves cada 15 días. Este jueves que viene, que es jueves 6, no voy a tener emisión, sino hasta el día 13 y de ahí hasta el día 27 de junio. Cada 15 días por Yes Intelectual a las 7 de la noche. Oye, Omar, y un poquito también para ir concluyendo con esta emisión, ¿qué crees que nos hizo falta comentarle a la gente que nos está viendo y escuchando para poder tener este panorama en cuestión de la actualización y los recargos en materia de impuestos para que nos podamos llevar con una conclusión? Ok, algo muy importante es que independientemente del tamaño de empresa o el tipo de actividad que realicen, establezcan controles internos muy específicos. Una calendarización es muy importante para que el contribuyente al menos entienda qué fechas debe de presentar sus declaraciones o cumplir con sus obligaciones y que trabaje muy de la mano con su contador, que esté muy pendiente, que le esté solicitando su opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, su constancia de situación fiscal actualizada para que esté viendo que sus obligaciones estén perfectamente manifestadas conforme se inscribieron. Yo creo que eso es el primer paso. Segundo, no tenerle miedo a los sistemas del SAT, no tenerle miedo a Hacienda. Hoy en día, así como hablamos de esta automatización a través de los FDIs, nosotros también podemos hacerlas. Ya se están dando muy buenos softwares de inteligencia artificial para efectos de la contabilidad. Por ahí vi una aplicación en Excel muy buena de un maestro, Miguel Ángel Hernández, que es interesante, se puede hacer. Inviertan también en un software contable, insisto, no importa el tamaño de la persona, de la actividad que tengan, inviertan en un software contable para poder tener en orden todas sus cuentas y sobre todo, pues, que tengan un cumplimiento claro, que no le tengan miedo a pagar impuestos, que recuerden que el IVA no es de ustedes, que ese deporte nacional ya venció hace muchos años y que hoy en día el IVA, pues solamente nosotros somos el medio para poderlo entregar a Hacienda y entonces no jugarle con esas partes porque también eso es muy delicado. Y que eso es lo que obviamente no va a originar, pues que te veas en esta postura de pagar actualización y recargos. Y que, como bien comentas, en la cuestión del IVA, estos trasladados y los retenidos, pues son los que
llegan a tener un carácter de defraudación fiscal en el cual se puede complicar la cuestión de la operación y que independientemente se pague la actualización y recargos a Omar, también medidas de coerción que tiene la autoridad de lo que estábamos platicando al inicio de esta sesión, tiene también la cuestión de la restricción de sellos. Si ve que al final de cuentas dentro de sus parámetros no estamos contribuyendo, pues puede ejercer facultades de restricción de sellos y eso te ahorca la operación. Es correcto, es correcto. Y mira que ese tema también, aunque hoy en día ya es sencillo destrabarlo, bueno, al momento que te das cuenta que tus sellos ya no están funcionando, pues normalmente siempre pasa cuando el contribuyente tiene que cobrar, ¿no? Entonces, sí, por eso yo hablaba en un inicio a manera de conclusión, reforzar sus controles internos, no importa el tamaño de empresa o de actividad que realices como persona física. Y que considerar también que hay otro tema repercutorio por no tener un cumplimiento cuando la autoridad ya empieza a ejercer facultades de comprobación, que son la cuestión de las multas, que las multas ya las tiene que determinar la autoridad. En este caso, mientras nosotros tengamos un cumplimiento espontáneo, mientras paguemos la actualización y recargos, pues no vamos a llegar a ese problema. Dentro de un antecedente que pudiéramos estar diciendo y gobiernos como el que actualmente tenemos, se puede identificar que no hay condonación de actualización, no hay condonación de recargos y que lo único que por ahí puede existir es una condonación de multas, pero esos hay que pedirlos, no son de forma automática. Pero en este caso, el tema que que estamos abordando el día de hoy sobre la actualización y recargos, normalmente no hay algo que me condone o que me exima en no pagarlo. Por lo tanto, es algo que ya tendríamos que tener visualizado y como bien comentas, si por alguna razón no tenemos el flujo necesario, ver la forma de poderlo hacer lo más rápido posible, pedir un préstamo, dar financiamiento, porque creo que va a salir más barato considerando las tasas anualizadas que posiblemente estemos pagando por no pagar a tiempo una contribución. Sí, y yo creo que en ese sentido, cuando yo menciono que tengan una relación estrecha con su contador, el contador les puede hacer un presupuesto de flujo de efectivo muy bueno, en el cual les pueda determinar y decir, mira, esto es lo que probablemente tengas que pagar, descuéntalo de tus ganancias, descuéntalo de tus utilidades y evítate problemas, duerme tranquilo, ¿no? Y que justamente eso de presentar declaraciones con un concepto mientras tengamos flujo, entiéndase, presentarlas en cero o presentar con una información que no cuadre con lo que tiene la base de datos del SAT, justamente va a hacer que nos lleguen estas cartitas de invitación de que no me cuadra con la DIOT, no me cuadra con los ingresos declarados, no me cuadra con los FDIs, no me cuadra con las retenciones. Entonces, considerar que mientras más rápido hagamos la cuestión del pago, menos vamos a molestar esta inteligencia artificial o robot y no vamos a estar en un grado de riesgo de contribuyente. Entonces, mientras hagamos las cosas bien, hasta nos ahorramos estos recargos de actualización, creo que vamos a estar tranquilos como contribuyentes, Omar. Es correcto. Fíjate que en ese sentido también mencionaba el tercer aspecto que era invertir en un software. Te gastas aproximadamente en un software muy baratito, 1,500, 2,000 pesos anuales y puedes llevar ahí muy bien el control de tus cuentas. Incluso hoy en día en iOS o en Android hay aplicaciones que te permiten llevar ciertas cuentas, aunque no desde una base contable, cabe mencionarlo, pero sí pueden servir para tener un orden, para comenzar a tener un orden. Entonces, insisto, le vas a invertir tal vez anualmente ya a tu negocio unos 5 o 6,000 pesos anuales, pero te va a dar la tranquilidad del mundo y sobre todo que no tengas que estar pagando estas cuotas tan altas en actualizaciones y recursos. Oye, Mar, pues yo creo que con esto que nos compartes sobre tu experiencia, creo que nos ayuda mucho a tener pues un punto de apoyo de algo que al final de cuentas nos puede salvar de no pagar algo económicamente más, jugando con esta actualización y con la cuestión de los recargos. Y a nombre de todos los que hacemos esta emisión, te agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, ha sido un gusto poder compartir tiempo con ustedes. Espero que los comentarios vertidos sirvan de mucho y sobre todo, como lo mencionaba, pues no hay que tenerle miedo al fisco, ¿no? El fisco tampoco es infalible, también tiene sus errores y también hay que jugarle de ese lado, también con sus propios errores se le puede ganar.
Y como dicen, ¿no? Ser justos, ¿no? O sea, si tenemos que pagar, pues hay que pagarlo. Aunque no nos guste, hubiéramos votado, no votado, al final de cuentas tenemos que ver que estamos en una sociedad y al estar en una sociedad tenemos que contribuir y más bien tendremos que ser más estrictos también, como lo decías, en ver cómo se aplican estos recursos, el ver y exigirle realmente a los que nos están gobernando que se ha aplicado realmente lo que se necesita como sociedad y como país. Yo creo que más bien esa es nuestra función. Ya lo hicimos con la cuestión del voto, hayas votado por quien hayas votado, es salir a votar y que al final de cuentas poder ejercer ese derecho y una obligación como ciudadano. Ahí, Omar, pues muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta el día de hoy y gracias por darnos estos comentarios. Ante la distancia, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Qué amable por tu tiempo. El día de hoy nos acompañó el licenciado en Contaduría Omar Vega Salgado, amigo y fundador de la firma contable Accounting, que también ahorita nos comentaba dónde lo podemos localizar y titular del programa Contabilidad Inteligente a través de Yes Intelectual. Muchas gracias a la gente que nos está viendo. Suscríbanse, compartan. Estamos en contacto. Saludos. Antes de irnos, recuerden que vamos a poner por aquí una bolita donde te vamos a referenciar para que te puedas suscribir al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas. Y por aquí vamos a poner un video de esta quinta temporada. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos ayudando. Te pedimos por ahí, suscríbete, comparte. Estamos en contacto. Saludos. Bye.